Hola, esta es una nueva clase de fundamentos de técnicas cuantitativas. En esta oportunidad vamos a trabajar o a seguir trabajando sobre el tema de regresión lineal. Puntualmente lo que vamos a trabajar son las predicciones. Lo que vamos a hacer es trabajar a partir de una situación particular y vamos a ir repasando todo lo que se dijo en clases anteriores. Esta situación dice así: se ha seleccionado una muestra de 10 pacientes para estudiar el daño que sufren los fumadores. La siguiente tabla relaciona el número de años que el paciente ha fumado con el daño sufrido en los pulmones según la evaluación médica. Ese daño se registra con un índice que va de 0 a 100. Y estos son los datos que obtuvimos, ¿no? Acá tenemos la variable X, que responde a los años que ha fumado el paciente, y la variable Y, que representa el daño sufrido en los pulmones, eso marcado con este índice. Por ejemplo, si hacemos la lectura de la tabla, el primer par lo que nos está indicando es que un paciente que fumó 25 años registró un daño en los pulmones igual a 55. Un paciente que fumó 36 años registró un daño de 60. Bueno, y así se obtuvieron estos 10 datos, estos 10 pares. Bueno, el análisis de regresión lineal que nosotros estudiamos comienza con un gráfico, ¿no? Lo primero que hacemos es tomar estos pares y representarlos como puntos en el plano cartesiano. A eso se le llama diagrama de dispersión. Y la idea de este primer paso es visualizar la posible relación lineal, en este caso, que hay entre estas dos variables cuantitativas. Muchas veces el diagrama nos ayuda a desechar, si vemos que justamente los puntitos están muy dispersos, entonces directamente el resto del análisis puede ser que lo desechemos. Pero si vemos que esos puntos podrían estar alrededor de una cierta recta, entonces podemos continuar con este trabajo para justamente llegar a nuestro último paso, que es el tema del día de hoy. Una vez que tenemos este diagrama de dispersión y vemos que hay una cierta tendencia de los puntos a acercarse a alguna recta, entonces podemos querer estar seguros si realmente hallar una recta de mínimos cuadrados o una recta de mejor ajuste de los datos sea una buena elección. Entonces, para eso calculamos el coeficiente de correlación y el coeficiente de determinación, que justamente lo que hacen es medir qué tan sólida o qué tan fuerte es la relación, en este caso lineal, entre estas dos variables. Y por último, lo que vamos a hacer es justamente calcular, ¿no?, cuál sería ese modelo lineal que mejor represente a estos datos. Entonces, la recta de mejor ajuste, que también llamamos recta de mínimos cuadrados o recta de regresión lineal, lo que hace es determinar un modelo apropiado que relacione a estas dos variables. ¿Para qué hicimos todo esto en clases anteriores? Justamente para llegar a esta última clase, donde lo que queremos hacer mediante este modelo es hacer predicciones. ¿Esto qué quiere decir? Que a partir de un cierto valor de una de las variables, vamos a estimar el valor posible de la otra. Entonces comencemos con el primer paso. Dada esta situación, vamos a ir por el diagrama de dispersión. Acá yo tengo la tabla, que bueno, ordené la variable X, la ordené de menor a mayor. Y si podemos observar, en el diagrama de dispersión colocamos la variable X sobre el eje horizontal y la variable Y sobre el eje vertical. Elegimos una escala que nos parezca adecuada. Observemos que no comenzamos, digamos, en 0, sino que acá, a partir de un cierto punto, se decidió comenzar en 10, porque bueno, justamente el menor valor de X es 15, y se tomó una escala que va de 5 en 5, hasta 50, porque el mayor valor de X es 48. Lo mismo con el eje Y, se comenzó a partir de 30, porque es el mínimo daño,
y se eligió una escala que va de 10 en 10 hasta llegar a 80, ya que el valor mayor de la variable y fue 75. Entonces empezamos a colocar los puntos, ¿no? El primer par, 15-30, estaría representado por este punto. Es decir, que un paciente que fumó 15 años registró un daño de 30. Y así hacemos con todos los pares. Cuando terminamos el diagrama de dispersión, observamos que hay una tendencia lineal positiva de estos puntos. Si miramos, por ejemplo, este de acá, estos tres del medio y estos dos, podríamos decir que están bastante alineados. Pero bueno, vamos a tratar de calcular todas las herramientas que tenemos para ver cuál es el modelo lineal y qué tan confiable es. Lo primero que vamos a hacer es calcular la recta de mínimos cuadrados, porque cálculos que obtengamos de acá nos van a servir para después calcular el coeficiente de determinación. Para hallar esta recta, lo que vamos a hacer es calcular primero la pendiente de la recta, que es lo que llamamos B sombrero. Acá tenemos la fórmula. Yo lo que hice acá fue ir haciendo cada uno de los cálculos paso a paso en estas columnas. Y ahora se los paso a contar. La primera columna va a tener todos los datos de la variable x. Y la segunda columna todos los datos de la variable y. El primer paso que recomiendo es calcular la media de x y la media de y. Es decir, sumar estos datos, en este caso son 10, se divide por 10 y me da 31,9. Y acá se suman todos estos otros, se divide por 10 y da 56. Entonces, observemos la fórmula, ¿no? Como bien dijo Nico en uno de los videos, a cada valor de x se le resta la media. Entonces, esos datos yo los coloqué en esta tercera columna. Es decir, que a 25 se le resta 31,9, me queda menos 6,9. A 36 se le resta 31,9, queda 4,1. Y así todos estos resultados. Por otro lado, hacemos una columna que tenga estos resultados. Es decir, que a cada uno de los valores de y se le resta la media muestral de y. Entonces a 55 le resto 56, me queda menos 1. A 60 le resto 56, me queda 4. Y así continúo con todos. Pero la fórmula lo que nos pide es que multipliquemos esos dos valores. Entonces armé otra columna donde estos dos pares lo fui multiplicando, ¿no? Estos dos resultados. Menos 6,9 por menos 1 me da 6,9, 4,1 por 4 da 16,4 y así continué con todos. Y por último, la suma, el numerador indica que hay que hacer la suma de todas estas multiplicaciones. Entonces acá al final, lo que está acá marcado en amarillo, es la suma de todos estos resultados, que me dio 1081. Es decir, que 1081 vendría a ser el numerador de esta expresión. Para calcular la parte de abajo, lo que hice fue elevar al cuadrado lo que ya habíamos calculado acá en esta tercera columna. Es decir, la diferencia entre el valor de x y la media muestral lo elevé al cuadrado. Menos 6,9 al cuadrado da este valor, 4,1 al cuadrado da este valor, y así con todos. Luego, la sumatoria me va a dar 876,9. Es decir, que el coeficiente B, que sería nuestra pendiente, lo que llamamos B sombrero, se calcula haciendo 1081 dividido 876,9, que da aproximadamente 1,23. Y para hallar el A sombrero, reemplazamos en esta otra expresión, ¿no? Hacemos la media muestral de Y menos 1,23 por la media muestral de X. Esta cuenta me queda 16,763. Es decir, que la recta que mejor ajusta los datos, nuestro modelo lineal, es este que está acá. Y sombrero igual al valor de A más el valor de B por X. Una vez que tenemos este modelo, lo que vamos a hacer es graficarlo sobre el diagrama de dispersión. En este caso lo hicimos en el graficador. Y lo que podemos observar que hay puntos que están muy cercanos a la recta. Tenemos 1, 2, 3,
4, 5 datos que están muy cercanos a la recta. Este también podríamos decir, se podría acercar. El que tiene mayor diferencia sería este dato de acá. Pero digamos que la mayoría se acerca a la recta. Lo que podemos decir acerca de estos dos números que hallamos, que en el caso del valor de A, sombrero, no es interpretable porque es la ordenada del origen y el 0 no está contenido en el rango de valores de X. Nosotros sabemos que gráficamente este es el corte con el eje Y, pero para nuestro problema ese resultado no tiene ninguna interpretación. Y el valor de B, sombrero, que es 1,23, que es la pendiente de la recta, nos indica que por cada año que el paciente fume, se espera un aumento en el índice de daño de 1,23 puntos. Bueno, y ahora sí, vamos a calcular el coeficiente de correlación y el de determinación, mejor dicho, primero el de determinación, para poder ver qué tan buena es esta recta, que mejor ajusta los datos como para hacer predicciones. Entonces vamos a elaborar esta tabla, que es la tabla que nosotros hacemos para calcular la suma de los cuadrados de los residuos de cualquier recta con respecto a los datos que tenemos. Entonces, en la primera columna puse los valores de la variable X, en la segunda columna los valores de la variable Y, y en la tercera columna calculé los Y ajustados. Eso quiere decir que ya que tengo la recta de mejor ajuste, reemplazo en la X todos los valores de X que tengo acá. Y así obtengo mediante el modelo los valores de Y sombrero. Una vez que tenemos estos resultados, lo que se hace es calcular la resta, o sea, la diferencia entre los Y observados y los Y ajustados. Y acá tengo todos estos resultados. Es decir, que estos serían, digamos, la distancia que hay entre cada uno de los puntos y el que corresponde a la recta. Es decir, los residuos. Acá tenemos todos los residuos. Una vez que tenemos los residuos, los elevamos al cuadrado y los sumamos. Hasta la suma de los cuadrados de los residuos. Y esta columna adicional la necesitamos para calcular el coeficiente de determinación. En la tabla que calculamos el de sombrero, habíamos hecho la resta de los valores observados de Y menos la media muestral de Y. Bueno, ahora esos resultados se los eleva al cuadrado y se los suma al final. Eso se llama suma de los cuadrados totales. Entonces, para calcular el coeficiente de determinación, que llamamos R cuadrado, vamos a hacer la suma de los cuadrados totales menos la suma de los cuadrados de los residuos sobre otra vez la suma de los cuadrados totales. Reemplazando me queda esta cuenta, que me da por resultado 0,8126. Para poder obtener el coeficiente de correlación a partir del coeficiente de determinación, tendríamos que calcular la raíz cuadrada, ya que, digamos, primero definimos el coeficiente de correlación y después el de determinación como R al cuadrado, ¿no? Como ese coeficiente de correlación al cuadrado. Pero acá lo que vamos a tener que perder de vista, como ya se dijo, es el signo. Nosotros hacemos la raíz cuadrada para obtener el coeficiente de correlación y nos da este resultado. Tenemos dos opciones, que en realidad sea ese o sea su opuesto. Bueno, en este caso es este, con signo positivo. ¿Por qué? Porque el coeficiente de correlación, como ya vimos, tiene el mismo signo que la pendiente de la recta. Así que va a ser positivo porque el signo de B era positivo. Y la relación lineal ya habíamos adelantado que era positiva. Bien, lo que podemos decir es que estos dos números, en realidad el coeficiente R se acerca a 1, ya que supera 0,90, y el coeficiente de determinación es mayor a 0,80, que es nuestro parámetro como para decir que este modelo lineal que ajusta los datos es bastante bueno. Bueno, hasta acá hemos repasado con una situación todo lo que se dijo en los videos anteriores. Entonces, algunas de las conclusiones de este trabajo, en principio, es que el diagrama de dispersión mostró que había una tendencia de los puntos hacia una relación lineal positiva. Aún así, el gráfico no es suficiente argumento para confiar en la recta de mínimos cuadrados para realizar predicciones. Entonces, lo que hicimos
después, al hallar la recta de mejor ajuste, es volverse al gráfico de puntos. Y eso mostró que había más puntos cercanos a la recta que puntos lejos de ella. Por otro lado, para medir cuán confiable es el modelo lineal que hallamos, se calculó el coeficiente de determinación, que arrojó un valor mayor a 0,80, lo cual constató que el ajuste lineal es bueno para hacer las predicciones, ¿no? Y también el coeficiente de determinación nos dice que el ajuste lineal explica un 81,26% de la variabilidad de la variable respuesta. Eso quiere decir que es posible esperar que el 81,26% de las predicciones realizadas con el modelo sean buenas. Entonces ya estamos en condiciones de poder hacer las predicciones. Primero vamos a enunciar la predicción directa. Una vez que se ha determinado el modelo lineal que mejor aproxima los datos, o sea, la recta de regresión lineal, recta de mínimos cuadrados o recta de mejor ajuste, y se ha probado en qué porcentaje ese ajuste es bueno, mediante el coeficiente de determinación, entonces este modelo se utilizará para hacer las predicciones. Esto quiere decir que dado un nuevo valor de la variable explicativa x, que lo vamos a llamar x sub 0, es posible predecir el valor de la variable respuesta y, o sea, y sombrero. La forma de hacerlo es sencillamente reemplazando el valor de x por x sub 0 en la ecuación de la recta de mínimos cuadrados que ya calculamos. Esta es la recta de mínimos cuadrados. Nosotros reemplazaríamos el valor de x acá y realizaríamos esta cuenta para obtener el valor de y. Al valor de y sombrero obtenido se lo llama predicción directa y solo tiene sentido para los valores de x contenidos en el rango muestral de la variable, es decir, que se encuentre entre su valor mínimo y su valor máximo. Vamos a ver un ejemplo con la situación que venimos trabajando. Supongamos que queremos predecir el daño sufrido en los pulmones de un paciente que ha fumado 30 años. Bueno, recordemos el modelo lineal que hallamos, es este, ¿no? Lo que tenemos que hacer sencillamente es tomar ese valor de x, que para nosotros es 30, es el valor de la variable explicativa, el valor de la variable x. Entonces, reemplazando, obtenemos esta cuenta y cuando calculamos nos queda 53,663. Este resultado indica que el daño esperado en un paciente que ha fumado 30 años es aproximadamente de índice 54. Esta sería nuestra respuesta. Pero también podemos hacer un tipo de predicción que llamaremos predicción inversa, donde también es posible que dado un cierto valor de y, o sea de la variable y, que lo llamamos y sub 0, se quiere estimar el valor de la variable x, o sea, en este caso, x sombrero. En este caso se usaría el modelo que surja de despejar x en la ecuación de la recta de regresión. En nuestra ecuación, volvamos para atrás, acá, si nosotros despejamos x, pasaríamos el a sombrero restando y el b sombrero dividiendo. Bueno, es esto lo que acabo de escribir acá. De la misma manera, ese valor tendrá siempre sentido si el valor de y se encuentra dentro del rango muestral de la variable y. Entonces sigamos con nuestra situación. Supongamos que queremos predecir cuántos años ha fumado un paciente que tiene un daño de índice 40. Ahora corresponde reemplazar el valor de I por 40, ¿no? Porque estamos hablando del daño en los pulmones. Estamos haciendo referencia a la variable I. Entonces lo que hacemos es reemplazar este valor de I y vamos a despejar X de la ecuación de la recta, ¿no? Podemos empezar con este paso o directamente, bueno, pasar a esta cuenta que es la misma que enuncié acá arriba, ¿no? A 40 le resto el a sombrero y lo divido por el sombrero. Esto me quedaría aproximadamente 18,89. Es decir, que el resultado indica que el paciente tiene un paciente que tiene un daño de índice 40 en los pulmones pudo haber fumado por 19 años aproximadamente. Entonces, para ir cerrando, vamos a hacer alguna observación con respecto a las predicciones. Que lo que hay que tener en cuenta en las predicciones obtenidas a través de un modelo lineal,
a partir de la técnica de regresión es que no pueden ser interpretadas como lo que necesariamente ha de ocurrir, sino como lo que se espera que se ocurra si las circunstancias no varían. Por otro lado, en el ejemplo que estuvimos trabajando, podemos decir que no tiene sentido hacer predicciones sobre el daño causado en los pulmones para un tiempo de haber fumado que no se encuentre entre 15 y 48 años. Por eso dijimos que la ordenada al origen no tenía sentido para nuestro modelo, porque justamente el 0 no pertenecía a este rango de valores. Lo mismo que si nos piden predecir el daño para una persona que fumó 50 años, bueno, tampoco podemos dar respuesta a eso porque el 50 no cae en este rango. De la misma manera, no tiene sentido hacer predicciones sobre la cantidad de años que un paciente ha fumado si se conoce que el índice de daño no se encuentra entre 30 y 75. Lo mismo, si nos llegan a pedir la posible cantidad de años de un paciente que fuma, dado que tiene un daño de 20, de índice 20, bueno, eso no lo podemos responder porque no se encuentra entre estos valores. Bien, entonces hasta acá desarrollamos con una situación todos los temas que veníamos trabajando hasta el día de hoy e integramos el nuevo tema, que es el tema final, que es de predicciones. Así que espero que se haya entendido y con esto concluimos la unidad y concluimos las clases.